ver si estudian algo o si se pueden conectar un poco antes al examen y tener esa sección de tiempo un poco más libre. Para el día de nosotros, que va a ser el siguiente sábado 13, a mí me gustaría empezar el examen un poco antes, tal vez unos 10 minutos antes y terminarlo unos 10 minutos después, siguiendo las normativas que nos dieron de pues cámaras abiertas y todo lo que corresponde entonces a los lineamientos que les voy a plantear más adelante en un anuncio. Primero Dios, el 30, ya lo discutimos por completo y les doy las directrices que vamos a tener de ahora en adelante en los exámenes parciales y examen final, más no en los exámenes cortos, ¿sí? Esos los vamos a platicar. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Vean, conforme vayamos avanzando, pues deberíamos de hacer un poco más riguroso algunos procesos, dentro de los cuales pues las tareas y las evaluaciones pues irán siendo más drásticas en su entrega en cuestiones de tiempo. La actividad de hoy son 5 preguntas y está activa desde ahorita hasta la medianoche. ¿Les parece bien así o quieren que lo modifique de una vez para que puedan tener hasta el día de mañana? ¿O dejamos impuesto que las actividades pueden ser del sábado al domingo? Yo estaría de acuerdo con del sábado al domingo, ingeniero. ¿Alguien más está de acuerdo que sean las actividades, qué les digo yo, que se abran a las 6 de la mañana del sábado y se cierren el domingo a medianoche? Sí, sí, ingeniero. Por mí está bien así. Va. Sí. Vamos a modificar entonces. Ustedes son la sección B, ¿verdad? Aquí estamos. Entonces lo voy a dejar para el domingo. Sí. Fecha de entrega domingo. Disponible desde hoy. Bueno. Ahí está. Pueden verificar en su, ¿cómo se llama? En su plataforma, a ver si les da la disponibilidad de esa forma. Y si ya está activo, por favor. Sí, que ya tiene la fecha hasta mañana. Excelente. Listo, ingeniero, gracias. Estos exámenes solo tienen un intento, ¿sí? Deben de ser cuidadosos con eso, por favor. Entonces vamos a dar inicio a la clase. Hoy vamos a ver sistemas de procesamiento. Lo que habíamos visto en algún punto de los sistemas que gestionan una instrucción, dos juegos de instrucciones o multiinstrucciones. Y vamos a ver entonces las técnicas de segmentación. Cuando hablamos de segmentación, estamos hablando de repartir procesos internos de lo que es el sistema o la computadora, por así decirlo, pero no nos referimos a la computadora como sistema laptop o desktop o algo como tal. Lo vamos a simplificar o estandarizar como un sistema de adquisición y procesamiento de información definidos para una o muchas tareas. ¿A qué se define como esto? Puede ser entonces un sistema con un microcontrolador o con un procesador, ¿sí? Ahora bien, el multiprocesamiento se basa específicamente en la colocación de más procesadores o núcleos, como corresponde actualmente, para hacer mayor cantidad de cálculos o de procesamiento.
Ahora vienen las 4 categorías de Flynn que habíamos visto muy escuetamente en la primera clase, que son de una instrucción, un dato para monoprocesadores, y luego de eso entonces una instrucción, múltiples datos, múltiples instrucciones, un dato, y múltiples instrucciones, múltiples datos. ¿A qué se refiere con esto? Cuando nosotros estamos trabajando con procesadores que tienen entonces la virtud de generar entonces múltiples funciones de forma paralela, y no refiriéndonos específicamente a procesadores vectoriales, porque todos lo hacen como procesador, pero nos referimos entonces a la gestión de información en un solo núcleo o en varios núcleos. Un núcleo, perdón, y aquí varios núcleos. Entonces, en esa gestión correspondiente, estamos delegando información y me voy a referir a tal vez algo que no se implementó, pero que pues ustedes más o menos con la experiencia que han tenido en sus cursos deben de reconocer. Sistemas maestro-esclavo. ¿A qué se refiere esto? Entonces tienen un procesador maestro que es el que delega y procesa información o resultados de las delegaciones de información a los procesadores que están en un escalón jerárquico más bajo, por así decirlo, categorizados entonces como esclavos. En las gestiones que se realizan en estas pequeñas mini redes, por así decirlo, de núcleos, se tienen entonces esas gestiones. Y aquí es en donde entonces se traslada la información de una instrucción, un dato para monoprocesadores que van a traer información definida, datos de entrada, y una instrucción como, no sé, un cálculo matemático o cualquiera como operación lógica, por así decirlo, para no definir tantas cosas como tal. Y los sistemas entonces tienen una memoria, un procesador y una unidad de control en donde se hace la comunicación, un dato, una instrucción, que era más o menos como la gestión de la von Neumann, por así decirlo. Cuando estamos hablando de sistemas que tienen una sola instrucción pero múltiples datos, estamos hablando de esto prácticamente, en donde se toman diferentes cantidades de datos, pero todos van a ser operados con el mismo operador lógico, multiplicación, suma o lo que sea como tal. Y se guardan entonces en bloques de memoria que están distribuidos para poder gestionar información y resultados de forma paralela. ¿A qué se gestionan este tipo de datos, por así decirlo? Pues cuando ustedes están procesando datos o adquiriendo datos y van a hacer, por así decirlo, un complemento a uno, un complemento a dos o algo que pues les refresque lo que es electrónica digital, toman entonces esos datos, esos 8 bits, y ese mismo operador lógico se distribuye para cada uno de esos bits, ya sea en 2 datos, 3, 4, 5 o los que vayan a tomar como tal. Cuando hablamos de múltiples instrucciones, un solo dato, es porque van a procesar, por así decirlo, 2 números, 3 números o algo como ese tipo de información que adquiere el procesador o la información de entrada, y van a procesarlo no solo una vez con un operador lógico, sino que le van a hacer, por decirles algo, una ecuación del tipo polinomial, en donde va a haber un cuadrado, en donde va a haber una suma, una multiplicación o algo específicamente. Entonces requieren tomar ese mismo dato y requerir entonces operaciones diferentes. A eso se refiere entonces con una múltiple instrucción y un solo dato. Ahora bien, la gestión de memoria en estas secciones particulares, perdón, me fui de largo, tenemos entonces que pueden estar segmentadas en una sola pila de información o pueden tener varias. La memoria es algo que relativamente en los procesadores o los sistemas que tienen muchos procesadores, y como les había explicado antes del puente norte y el puente sur de la motherboard, tienen entonces designadas memorias locales. Eso dependerá en realidad de la estructura que tengan.
Ahora bien, cuando estamos hablando de múltiples instrucciones, múltiples datos, esto es una gestión de información ya del tipo vectorial, en donde se gestionan de forma paralela, o el paralelismo dentro de estos procesadores es lo que los define como tal. Ahora bien, para la parte de los multiprocesadores como tal, salen dos arquitecturas extras como tal. La NUMA, donde el procesador tiene acceso y control exclusivo a una parte de la memoria, y los SMP, en donde el procesador comparte toda la memoria como tal. Las memorias, pues, pueden ser físicamente segmentadas, ya sea físicamente 2, 3 memorias, ya sea de forma local, o si no, pueden ser distribuidas lógicamente, que vendría a ser entonces un encapsulado único físico distribuido entonces en direcciones. Recordemos que las direcciones en las memorias son hexadecimal, entonces los accesos se hacen con numeración hexadecimal. Si alguna vez lo ven en Assembler o lo vieron en Assembler, no, miento, ustedes ya no son de la camada, ustedes ya no vieron Assembler en realidad. Pero las secciones de direccionamiento de memoria, cuando ustedes utilizaban lo que eran los registros de movimiento, se hacían entonces en secciones, por así decirlo, FF o 1H algo, y así sucesivamente, en donde entonces la memoria tenía secciones definidas en hexadecimal, y esa distribución lógica hacía entonces, pues, la permisividad del multiprocesamiento y la colocación de información. Las clasificaciones que vienen más adelante no es que se basen en cuestiones de capa de aplicación como tal, porque aquí estamos ligando algo que pues define como programa, y no es un software de aplicación como última capa, sino que más bien en realidad el programa es lenguaje máquina. A eso nos referimos con esto. Entonces es un programa múltiples datos, o el SPMD, que sirve entonces para multiprocesadores autónomos. ¿Y a qué se refiere esto cuando estamos hablando de procesadores autónomos? Si regresamos nuevamente al mismo ejemplo del puente norte y el puente sur, de lo que es la máquina que gestiona comunicación directa con los puertos, o ya sea un USB o un PCI o lo que sea, tienen entonces esa autonomía como tal. Y los múltiples programas, múltiples datos, o MPMD, son procesadores también autónomos que trabajan simultáneamente sobre al menos 2 programas independientes. Eso nos da entonces, por así decirlo, una diversificación de accesos múltiples por procesador en la gestión de información. Bueno, déjenme bajar con el mouse porque con el lápiz se me complica. Estaba aquí. Las características de los sistemas de multiprocesadores se clasifican por el tipo de paralelismo. Hay otras clasificaciones que afectan o gestionan los sistemas como multiprocesadores, pero las que nosotros vamos a ver, o la que nos interesa en forma general, es la estructura lógica, física y el modo de interacción. ¿Sí? Solo permítanme. Y aquí hay una, no voy a decir que es una maldición, pero como que todos los jardines los ponen el día sábado por la mañana, y sábado mediodía y ya se queda como que tranquilo. Y característicamente mis vecinos que están del lado izquierdo, como que cortan el césped a la misma hora. Es una cosa pero sistemática. Entonces, perdón por el ruido, pero aquí las paredes son extremadamente delgadas para mi gusto. Entonces, las clasificaciones va a ser por la estructura lógica o física. Los modos de interacción dependerán en realidad del fabricante y algunas otras cosas como tal. Pero aquí entonces se generan estos términos, que es elementos de forma vertical y horizontal en la estructura lógica. ¿Y qué define entonces un sistema vertical?
los elementos se estructuran de forma jerárquica, como habíamos visto en el diagrama, en donde pues teníamos esto prácticamente, ¿sí? Y se gestionan entonces por niveles. Y su característica entonces es la gestión de maestro esclavo. A diferencia entonces de los sistemas o distribución horizontal en donde todos tienen esa jerarquía y control de acceso. Ustedes se recuerdan de su protocolo I²C. El I²C gestiona, no es así exactamente, pero sí pareciera que se gestiona de esa forma porque todos están al mismo nivel. Entonces yo tengo un dispositivo colgados en las líneas, ¿sí? Y que todos tienen entonces la normativa de poder escuchar para ver el bus de información y pedirle información. Entonces prácticamente tengo muchos maestros dentro de la línea. ¿Y a qué se refiere con maestros? Que tienen una gestión o autonomía jerárquica igual o equivalente a sus similares, no importando la definición, si esto es un sensor o si esto es una memoria o si hay un RTC acá o lo que sea. Todos pueden apagar el bus de información para poder entonces controlar el canal de información y luego dejarlo libre para el siguiente maestro. En niveles lógicos verticales dependemos entonces de instrucciones de bits de inicio y de stop, ¿sí? En donde el maestro le dice al particular esclavo por medio de una dirección, porque el direccionamiento de la información de igual forma se da a ese nivel lógico por trama. ¿Y a qué me refiero con eso? Que envía entonces una estructuración de un bit de inicio o de escucha dentro de lo que es el bus de información y luego entonces envía los 8 bits o los 16 o 32, 64 bits de lo que es la dirección como tal para hacer la petición de información. Luego está el de stop, el de paridad, el de error y gestiona entonces esa información de forma bidireccional. En la estructura física se denomina porque el sistema de multiprocesador intercambia información entre los procesadores que lo conforman, o sea, están comunicándose en una forma de red. Y de hecho tienen una transferencia de información de forma topológica, no como las redes RJ45 de las que ustedes ven en realidad en otro curso, pero lazo cerrado, la de completa, bus común, que es lo que es más o menos como el I²C y el de estrella, en donde pues la gestión de información, en este caso cerrado, pues se podría ver en una forma serial por nodo, con la cantidad de dispositivos, la estructura completa que es bidireccional, en 2 a la n, por así decirlo, conjugaciones de los dispositivos, la estructura de bus común que se hace en realidad como la I²C o la HSPI en su momento, para que recuerden su digitales y arquitectura 1, y la de estrella en donde pues el elemento que procesa va a un conmutador central y espera instrucción como tal. El modo de interacción depende en realidad de otros factores de acoplamientos físicos. ¿Y a qué me refiero con esto? Todo esto, bueno, ¿alguien ha visto cómo se gestiona la minería de los Bitcoin? ¿O alguien hace eso? Porque yo tuve un alumno que lo hacía, de hecho, en su momento. ¿No? ¿Ni uno? ¿No? Bueno, cuando estamos hablando de sistemas débilmente acoplados, son redes de computadoras que se configuran con varios computadores convencionales que se pueden intercomunicar a velocidades increíbles, pero en realidad lo que ustedes tienen aquí es una red cualquiera de computadoras y le definen entonces una tarea a esta y otra tarea a esta y así sucesivamente en la cantidad de computadoras que tenga la red en el edificio o a nivel global como tal, porque puede ser una VLAN como red.
La minería entonces delega monitoreos de transacciones en cada una de las gráficas, pues porque de hecho se usan tarjetas gráficas para hacerlo, porque son procesos vectoriales. Y entonces le delegan información y verifican los números únicos de cada uno de esos Bitcoin. Cada moneda tiene un número único. Lo gestionan y lo monitorean de forma paralela en las transacciones diarias para que ese número de monedas no se repita en otra transacción. Conforme van delegando la información, se puede pues gestionar un tiempo o algo y así es como le pagan al usuario por el uso del hardware. Estos son sistemas débilmente acoplados. No es que físicamente sea débil como tal, porque los procesadores y todo son impresionantemente altos en desempeño, pero se le denomina así porque se reparte la información en una red o por software como tal o como una aplicación. Luego de eso están los sistemas medianamente acoplados, que se denominan de distribución y combinan las cualidades de los sistemas fuertemente y débilmente acoplados. A estos existen un mapa de memoria único y solo el sistema operativo, porque es un conjunto de sistema operativo, sirviendo la memoria como elemento común entre los diferentes procesadores. Y refiere entonces lo siguiente a los sistemas fuertemente acoplados. A los sistemas fuertemente acoplados se les conoce como sistemas multiprocesadores y todos los procesadores que conforman pueden utilizar todos los recursos del sistema. Y dentro de esta conformación de información, los recursos vienen a ser entonces memoria, puertos, bus de datos, tarjetas de expansión y todo lo que combina cualquier tipo de hardware al sistema como tal. Estos están, por así decirlo, íntimamente ligados en un solo hardware como tal, ¿sí? Las capacidades de los sistemas de multiprocesamiento llevan una relación costo, ¿sí? Recordemos entonces que estamos acoplando sistemas físicos, hardware, memoria y todo, y pues como tal requieren entonces una inversión. Y el análisis de estos sistemas depende en realidad de la gestión de información, tipo de información, tiempo de operación y las características de cada uno de estos para poder entonces gestionar dichos procesos. ¿Y a qué me refiero con eso? Como todo es tiempo y velocidad de procesamiento, un Core i3 tardará, por decirles algo, en hacer la gestión con hardware y todo, 1 hora, digamos, 10 minutos. Un Core i7 tardará 3 minutos. Pero los costos que conllevan la implementación de uno a otro, pues dependen en realidad pues, de la capacidad económica de la empresa. Entonces, en esta gestión es un análisis económico, pero nosotros no nos metemos a esa parte, sino que se hace la pauta de que pues se hace un análisis combinado del rendimiento, costo y prestaciones de los equipos para alcanzar un punto de equilibrio entre el costo energético, hardware y procesamiento de la información. En el ejemplo más próximo, pues tengo lo que era la minería. La minería en su momento, pues una tarjeta gráfica costaba X cantidad de dólares, pero cuando ustedes hacían la gestión y la cantidad de energía, si ustedes minaban 8 horas, podían ganar, ¿qué les digo yo? Hagamos un ejemplo, $10 diarios, que no es así en realidad, pero pongamos un ejemplo, $10 diarios, pero gastaban $8 de hardware y energía eléctrica y les quedaban $2. Dependiendo en realidad las tasas de cambio y otras cuestiones, pues se ganaba o se perdía en su momento con este tipo de sistemas. La cantidad de procesado de información y los recursos compartidos era lo que platicaba en su momento, las cantidades de memoria, tipos de procesadores y todo lo que conlleva, ¿sí? Para este tipo de sistemas que proporcionan
una forma de multiprocesamiento o de gestiones de tareas, ya sea maestro-maestro o maestro-esclavo como tal. La FPGA no está exenta de estos procesos como tal. La FPGA tiene bueno, ¿qué significa FPGA? Es Field Programmable Gate Array o un campo de compuertas lógicas programables y se basa en bloques configurables o CLB, que son celdas lógicas binarias, y su primer salida al mercado fue por la casa de tecnología Sealing. Ellos fueron los primeros a hacer en la FPGA, como en los 80 y algo, aprox. Ya es tecnología vieja en su momento, pero la disposición de estos sistemas permiten entonces la experimentación del lenguaje VHL, que es la versión de lenguaje hardware, por así decirlo, y que nos permite entonces programar esas pequeñas celdas. Las aplicaciones de las FPGA prácticamente están en todo. Algunas impresoras que yo veo en el trabajo, algunas contadoras de dinero, los sensores que le toman fotografías a los billetes, utilizan FPGAs. La FPGA permite entonces realizar una comunicación, un proceso, una interrupción, un envío de información o la conmutación de puertos de entrada y de salida, por así decirlo, una gestión de instrucción como proceso básico, suma, resta, multiplicación, división, de forma paralela. Entonces nos permite monitorear muchos sistemas al mismo tiempo. Esa es una de las cualidades y no se podría colocar como un multiprocesamiento, pero sí es lo más parecido que se puede experimentar a nivel de hardware y aplicación práctica. Recordemos que los microprocesadores son lineales, o sea, ejecuta primero esta línea y luego esta, y si hay un salto, pues se va a la subrutina y luego regresa a la siguiente línea y así sucesivamente, cosa que la FPGA no hace. Las FPGA no se caracterizan, por así decirlo, por agregar ciertos sistemas. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Esto es puramente con puertas lógicas, como lo que ustedes se recuerdan de su digital, que es una compuerta NOT, compuerta AND, NAND, OR o la que sea, ¿sí? Para poder gestionar información, pero de hecho entonces la celda está gestionada por multiplexores y flip-flop, que son estados de memoria, y a eso entonces se le caracteriza como una celda de programación. Las comunicaciones de esto, para la FPGA, son lineales, es un lenguaje que se llama VHDL, si no estoy mal, lo vamos a ver en un paréntesis en su momento para la gestión de información. Y las aplicaciones dentro de sus características, ¿sí? Sistemas de imágenes, sistema de visión artificial, procesamiento y todo lo que corresponde. Y, lo siento, ahorita me acabo de dar cuenta de una cosa. ¿Cómo estuve teniendo problemas? La máquina dejó de grabar. Entonces, la siguiente clase la voy a grabar y les voy a pasar ese mismo archivo. La que poca. Pues si no, yo les voy a gestionar un video particular de la clase explicándoles todo esto nuevamente. Lo siento, no me había dado cuenta. Hasta ahorita que estaba viendo en esta parte de aquí, vi el símbolo del programa y me quedé. Malas noticias. Sigamos entonces. La FPGA puede ser una aplicación hasta con IoT,
interfaz gráfica de monitor o cualquier gestión que ustedes se imaginen. Esto es lo más próximo a la experimentación con un procesador. Ingenierías de control, ya sea del lado de potencia, de bajo voltaje o alto voltaje, no son indiferentes a la FPGA. Las FPGA cada día son más complejas, más completas, y pues hay dos marcas, que es la Xilinx, Lactacy, pero las dos rivales es la Xilinx y la Altera. Lactacy es una casa fabricante de FPGA, pues, que tiene bastante auge en su momento de este tipo de dispositivos. Pero para adentrarnos un poco más a esto, ¿sí? Solo déjenme pasar al lado de las gráficas como tal y descartar toda la información de las aplicaciones como tal. Y entonces aquí tenemos ya que son las definiciones. Son matrices y son bloques de programación o CBL, que son bloques de configurables lógicos o celdas de configuraciones lógicas. Se configuran por medio de, en este caso, de ICE Studio, pero ICE Studio tiene la característica de formar bloques y, a diferencia de otros programas, pues puede gestionar tanto código como bloques. El tamaño de las FPGA difiere de su forma física a los microcontroladores, porque en realidad estamos hablando de una forma física cuadrada, tipo procesador, de 60, 90 pines cada uno. Y los microcontroladores, si ustedes utilizaron Arduino, el Arduino Uno, están hablando de 20 pines, 28 o 40 pines en algún momento, si utilizaron microcontrolador Picaxe o Arduino en su momento, ¿sí? La Raspberry Pi, aunque tiene un GPU, que son los puertos, tiene un puerto IDE de 50 pines, si no estoy mal. Pero esos 50 pines, al igual que Arduino, de cualquier tipo, tiene gestores específicos de voltajes de 3.3 voltios, 5, tierra y puertos de comunicación como tal. Además de que tiene conversores analógicos digitales, ¿sí? La FPGA no la tiene. Los microcontroladores y las FPGAs todas tienen en su interior puertos de entrada y de salida, memorias RAM, memorias ROM, SRAM, bloques ALU, y de que es procesamiento de información matemática como tal. Pero la diferencia en interacción física de pines, la FPGA no tiene conversores analógicos digitales, que son ADC, o DAC en su momento, que es la contraparte, que son conversores digitales analógicos. La parte de la FPGA como reconfiguración puede ser una reconfiguración total o dinámica. El tiempo de compilación o reconfiguración estática, cada vez que se realiza una nueva configuración, todo FPGA se actualiza, que es más o menos como se gestiona la FPGA que yo les mostré el sábado pasado, que es la ISUN Alhambra. Eso quiere decir que tiene entonces un tiempo en donde se corta el programa que está gestionando la FPGA y gestiona entonces la información de forma bilateral para poder refrescar entonces el contenido y reprogramar la FPGA. ¿Sí? La reconfiguración dinámica se configura nuevamente sin detener la ejecución del resto de la FPGA. Eso quiere decir que renueva y no bloquea el programa en ejecución. Ahora bien, la configuración entrante, lógica y rutado, y después de la reconfiguración, la lógica y el rutado son los procesos que conllevan entonces la grabación de la información.
El multicontexto, existen varios bits de memoria de reconfiguración para cada bit de los elementos configurables. Los bits de memoria se pueden considerar como planos de información. Y me voy a pasar, solo voy a adelantar un poco acá. Y la FPGA tiene esto. Estos son los bloques. ¿Sí? Cada uno de estos, ¿sí? De estos pequeños bloques esencialmente, ¿sí? Tienen una configuración de esta. Tienen un multiplexor, ¿sí? Un elemento de configuración regulable, una flip-flop D, ¿sí? Y un multiplexor de salida con una memoria RAM, ¿sí? Ese RAM, que es una memoria dinámica. Cuando la FPGA se graba, no es que tengamos compuertas lógicas, sino que lo que estamos haciendo es grabando una tabla de contenidos de unos y ceros en la gestión de memoria para que el multiplexor de entrada entonces gestione como puerto de entrada esto como elemento de gestión, ¿sí? Y verificación en memoria de la respuesta de los puertos. Eso quiere decir que si yo tengo 0, 0, él se va a ir entonces a la sección de memoria 0, 0 y verá el resultado y lo canaliza entonces por el registro de que es el flip-flop prácticamente de, y lo envía entonces al multiplexor de salida. Luego de eso, dependiendo de la combinación, si es 1 o 0, él va a ir a esa sección y va a verificar y va a sacar la información. Y así sucesivamente, ¿sí? No es que tengamos compuertas lógicas AND, OR, y que la FPGA entonces vaya a traer entonces una compuerta de aquí, otra de acá, que aquí solo hay NOT, y aquí solo hay AND, y aquí solo hay OR, y entonces gestione lo que nosotros necesitamos como lo que hacíamos entonces en la implementación de funciones lógicas. Y que yo le programe entonces una función X', Y normal. Y él haga pues la ejecución del bus de datos de estas tres y la lleve a esto, por así decirlo como tal. No, sino que lo que hacemos es programar una función lógica en base a una tabla que es consultada, que responde a un multiplexor de entrada o a la combinación de datos y gestiona entonces el elemento en la memoria que le corresponde. Estos bloques, ¿sí? Dependen mucho de la FPGA que utilizamos. Nosotros estamos usando en este caso una Lactacy, creo que se escribe así, de 1K. Eso creo que nos da como 10,000 celdas o 10,000 bloques de estos, ¿sí? Que son los bloques lógicos programables. Y hay unas de 4K y hay unas de 8, 16 y así sucesivamente. Dependiendo en realidad la gestión de información que nosotros tengamos, debemos de incluir la parte de ampliación del programa. Así como los microcontroladores, nosotros teníamos una cantidad de memoria. Por decirles algo, 4K. Y esos 4 kilobytes entonces se llenaban con, ¿qué les digo yo? 5,000 líneas. ¿Sí? De igual forma, la FPGA, pues esas celdas lógicas se llenan en cada uno de los programas y tenemos entonces un límite de memoria como tal. Esos bloques de memoria, no importando cuántas veces lo programemos, pues el microcontrolador PIC-Access, si no estoy mal, tenía un límite de grabación de 100,000 veces y Arduino era más de 100,000 veces. La FPGA sobrepasa estos límites como tal, en cantidad de grabado de información, ¿sí? Para la configuración de las FPGA, tenemos, por así decirlo, columnas centrales, columnas de 48 CLBs, que son los bloques de configuración, 2 de 27 o 2 columnas de 54
dependiendo en realidad de la FPGA que tengamos. Y entonces tenemos estos bloques más grandes, por así decirlo. Estas secciones en donde hay docenas de cuadritos, ¿sí? Como estos, colocados entonces en esas columnas que nosotros podemos grabar, por así decirlo. Los direccionamientos se hace como cuando ustedes programaban una matriz de LEDs. ¿Y a qué me refiero con eso? Ustedes tienen un direccionamiento entonces, por así decirlo, X y Y para tener una posición de la celda. Y todo eso lo hace el programa directamente con el código en un proceso no tan ordenado como ustedes creerían, en donde él agarra la FPGA y va grabando celda por celda en un orden específico, dejando las celdas, ¿qué les digo yo? La 9999 de último como tal. No, es un proceso pues un poco más complejo y toma celdas aledañas a la construcción, no de forma aleatoria, pero no de la forma ordenada como direccionamiento de memoria, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, Inge. No. Esto lo vamos a ir puliendo más adelante conforme vayamos interactuando con lo que es la FPGA. Solo les voy a mostrar. Solo déjenme que cargue un momento esto. Y les voy a mostrar esta sección de acá. Listo. ¿Por qué traer entonces un libro de diseño digital? El de diseño digital actual, el que se usa en electrónica digital, ya tiene programación en VDL. Y hay algunos otros que ya tienen en VHL, que es una versión visual. ¿Qué es lo que yo tengo acá? ¿Sí? Yo estoy creando entonces un módulo, ¿sí? En donde estoy asignando entonces entradas y salidas al bloque específico. En este caso, pues, vamos a ver si da esto. No, vamos a disminuir. El bloque de programación, donde lo tengo, es este, ¿sí? Este es mi bloque de programación de la FPGA. Yo estoy tomando ese bloque de programación y le estoy diciendo entonces que voy a hacer un circuito que se llama de esta forma y que tiene designadas entonces, ¿sí? Entradas y salidas designadas en minúscula las salidas y en mayúscula las entradas. 4 entradas, 2 salidas. Y le estoy diciendo entonces que me asigne entonces a X la combinación que le corresponde a la entrada, ¿sí? A más B por C más B negada por D normal y finalizo con el punto y coma. Y a la salida entonces Y le estoy asignando entonces B negada por C más B negada, perdón, más B por C negado entonces por B negado. A esa sección de ahí, yo les estoy asignando entonces esa combinación. Y esa es una función lógica. Esto que ven ustedes acá es un lenguaje de programación hardware. El lenguaje de programación hardware, por así decirlo, lo vemos reflejado, por lo menos en ICE Studio, de dos formas. Yo puedo hacer mi bloque de código, ¿sí? Y le introduzco entonces la asignación
A, puertos de entrada, y los puertos de salida pongo Y, por así decirlo, algo, introduzco los parámetros y coloco entonces código. Y puedo copiar esto particularmente, ¿sí? Ahora bien, esto yo lo puedo ejecutar sin ningún problema. Pero si fuera el caso de que yo ya hice mi código y digo, bueno, voy a ir a traer entonces una compuerta lógica de esta solo por molestar, ¿sí? Esto ya está designado como un bus de información. ¿Y a qué me refiero yo? Que toma 6 datos específicamente. ¿Cómo lo sé? Porque tengo de este lado entonces 6 datos característicos. Entonces le voy a asignar, solo déjenme buscar dónde tengo aquí los bloques estos. Entonces tengo 5, 2 puntos, 0. Odio mi teclado en realidad porque la máquina la mandaron a traer a Estados Unidos y es una lata. Viene el teclado en inglés, entonces la simbología como tal no es la más agradable para mí. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo acá? Yo tengo entonces 6 entradas físicas, un bus de datos de 6 bits y la salida entonces de 6 bits. Yo estoy trabajando aquí no de una forma convencional a esto, un bit a la vez, ¿sí? Muchas veces estamos acostumbrados a tomar esa información línea por línea. Este es un bus incompatible de 6 a 1, entonces necesito seccionarlo, por así decirlo, en diferentes, ¿qué les digo yo? Canales de información. Entonces, aquí hay multiplexores de multiplexores. ¿Sí? Que son los encargados, por así decirlo, de tomar esos bus de datos y sacarlos de forma independiente. Pero en este caso, yo voy a trabajar con un bus de salida. Y el bus de salida, entonces, lo voy a reflejar como... como de 5 a 0. ¿Sí? Puedo definir entonces mi bus de 6 bits acá. Esto de aquí lo puedo tomar como sincronización o algo y puedo tomar definidos los datos específicos de entrada de algo hasta tal. Y puedo definir entonces la salida como los LED específicamente. Entonces aquí tengo unas operaciones de multiplicación en donde va a tomar estos 6 bits correspondientes, ¿sí? De 0 a 5, y va a multiplicar uno a través del otro, y siempre y cuando entonces todos sean 1, aquí voy a tener la combinación correspondiente, ¿sí? Esa es una forma, por así decirlo, de gestionarlo en el ICE Studio con bus de datos, con puertas lógicas o con alguna otra operación, un I cuadrado C, un registro, puedo salir a video como VGA, como una pila de memoria. Dependiendo en realidad en qué plataforma estemos trabajando, podemos elegir memorias de 16 o de 8K para poder grabar información dentro de ellos. El ADC, como les mencioné, esa estructura es independiente de la FPGA y está conectada con un I cuadrado C. Eso lo vamos a ver más adelante como tal. Pero de ahí tenemos flip-flops. Voy a ir a traer un flip-flop D en RS. Y la gestión en VHL, entonces, le está diciendo que voy a hacer un registro, y le voy a decir entonces que tome el clock y hago un if y un else para poder guardar o liberar la información como tal.
Tal vez ahorita pues sí no van a entender como que prácticamente qué es lo que estoy haciendo en el ICE Studio. Eventualmente vamos a empezar a trabajar algunas cosas como con puertas lógicas y otras cosas, solo así significativo para poder hacer la operación después del primer parcial. Pero a lo que vamos aquí, esencialmente es que yo puedo colocar este módulo específicamente y hacer entonces todo mis datos de las reducciones con mapas de Karnaugh y álgebra booleana y generar entonces todo lo que yo necesito acá de gestión matemática a nivel lógico y lo puedo implementar entonces en un lenguaje máquina. Y ese lenguaje máquina entonces me va a permitir a mí hacer las conexiones entre cada uno de esos bloques y celdas de memoria para poder entonces gestionar la información. Y en su momento, pues, Rafael puede hacer otro programa y grabarlo en la misma, y Gabriela igual, y Abel igual, y así sucesivamente. La FPGA no es en realidad un procesador vectorial como tal, pero es muy parecido a la parte de lo que son los microprocesadores como tal. Y me refiero en realidad a la aplicación del paralelismo en las operaciones. Esta gestión de información de forma secuencial del microcontrolador a la FPGA de forma paralela es en realidad la aplicación que debemos de gestionar en arquitectura 2 para poder ver las diferencias de un pensamiento hardware y un pensamiento software, que es lo que cambia en realidad en esta gestión pura. Porque en realidad nosotros como ingenieros en sistemas vamos a pensar en realidad en gestionar información de forma secuencial, por así decirlo, un main, un subproceso aquí, una subrutina por acá, y así sucesivamente, tal vez una gestión de información aquí de banderas o interrupciones, ¿sí? Y aquí debemos de gestionar entonces con puertas que nos permitan entonces realizar esa misma función. Y vamos a hacer el siguiente sábado un pequeño ejercicio en versión código secuencial y en versión de hardware, que va a ser prácticamente unas exclusas. No sé si ustedes han visto ese problema de gestionar puertas en áreas de seguridad en donde solo una puerta puede estar abierta y todo ese tipo de cosas. Vamos a hacerlo de esta forma, o vamos a hacer un pequeño programa base en donde se ve una gestión lineal y un resultado, y una gestión hardware y un resultado igual como tal, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, ninguna, ingeniero. ¿No? Vean, me disculpo por lo del video. Por esta vez, lo que voy a hacer es que voy a explicar todo esto en la siguiente clase, que es la sección A, y les voy a subir el video de la sección A, esperando en realidad que no me dé el mismo problema del micrófono y me falle el programa por la reconfiguración de las cosas estas. Si fuera el caso, voy a subir este video, tal vez una síntesis de esta clase, como extra también, aunque las dos clases, pues, se da el mismo contenido, misma presentación, mismo todo, se pueden, hacer preguntas o alguna otra cosa diferente. Entonces, ¿cómo se llama? Voy a subir solo esta vez el video de la sección A, se los voy a replicar, y disculpen porque no me di cuenta en realidad que estaba bloqueada la grabación. Entonces, voy a ser más cuidadoso con eso. La verdad es que sentí raro que me haya dado problemas del micrófono porque nunca lo ha hecho. Y voy a gestionarles eso el día de hoy. Voy a subir la presentación también el día de hoy, ¿sí?
La actividad ya está disponible, la pueden realizar hoy de una vez, o como ustedes crean conveniente. Mis disculpas por lo del video. ¿Alguna duda, algo que quieran agregar ahorita? No, ingeniero. No, No, nada, ingeniero. No, eso todo bien. Vean, pues solo para que veamos la gestión de esto. Bueno, en tareas vamos a hacer una que otra. Vamos a platicar de algo específicamente. La programación de esto va a ser la siguiente. Ahorita tenemos el primer examen corto. Y luego tenemos los 2 exámenes. Y tal vez el 27 vamos a tener otra de 5 puntos y así sucesivamente. Lo que son la parte de lo que son las gestiones de evaluación, tareas y todo lo que corresponde como tal, lo vamos a gestionar de la siguiente forma. No sé por qué no me replicó esto, permítanme. Sí. Vamos a tener exámenes cortos de 35 puntos ya en la gestión de grupos, entonces aquí se va a diversificar todo. Exámenes parciales 30% y el examen final 35% como tal. Los exámenes parciales, como les decía en su momento, pues voy a tomar algunas de estas preguntas para poder realizarlos, ¿sí? Entonces traten de pues gestionar sus actividades y de copiar las preguntas para que les queden. Y tener más o menos una base de cuestionario para poder estudiar, ¿sí? Luego de eso, pues no creo que vaya a ser complicado. Les voy a dejar aquí un módulo específicamente, que va a decir instrucciones para evaluaciones, y eso gestiona parciales y final. Que me gustaría grandemente en realidad que les respetemos. Como les digo, son cosas que nos solicitan. Creo que pues, como esté uno o no esté de acuerdo, se deben de cumplir. Por eso hay jerarquías y hay reglamentos. Entonces, se los voy a dejar aparte para que no haya pierde de que tal vez se quedó en una instrucción, así como en estas de acá, en donde decía examen corto y las instrucciones eran ambiguas, por así decirlo. Entonces, lo voy a dejar en una sección aquí abajo de generalidades para que lo puedan tener siempre en consulta y que seamos conscientes que tenemos que seguir esas directrices como tal. Les hago énfasis porque si pues me exigen a mí muchas cosas para validar sus exámenes y hay alguien que no lo cumple y por lo mismo me dicen que no puedo dejar que se evalúen, pues sobre aviso no hay engaño. Entonces es algo que por más que yo los quiera ayudar, no voy a poder meter las manos si ustedes no me colaboran. Entonces, eso más que nada. Si no hay más dudas o comentarios sobre lo que es la clase de hoy, vamos a finalizar ahorita. Les dejo entonces la actividad para que la puedan realizar el día de hoy y está activa hasta el día de mañana sin reapertura, ¿sí? Quiero hacer énfasis en eso de que no va a haber reapertura de estas actividades más adelante. Si no las gestionan este fin de semana, ya no va a haber oportunidad, ¿sí? Entonces, se los pido así muy encarecidamente y de favor que traten de hacerlo este fin de semana, que es la única vez que va a estar activo, ¿sí? ¿Alguna duda o comentario? No, ninguna. No, estamos claros, Inge. Oh, Yo les claro. agradezco entonces su tiempo y dejémoslo ahí por hoy. Agradezco vamos a ver aquí, ¿dónde estamos?
al Lester y a alguien vi más, creo que fue Carlos, que tuvieron sus cámaras abiertas, o Fernando, porque las imágenes son bien pequeñas ustedes. Creo que fue Herbert. Les agradezco mucho. El siguiente sábado vamos a platicar y les voy a dejar de una vez los temas, unos específicos y uno tal vez para cultura general y una que otra pregunta que vengan como tal. A Grede les voy a dejar un documento más adelante, que no es una presentación, tal vez va a ser un artículo o algo, pero déjenme gestionar a ver si nos va a tiempo incluir eso para el examen o no. Si yo calculo que es ya demasiado contenido, tampoco los voy a ahorcar y les voy a meter un artículo o un PDF más las 4 o 5 presentaciones. Creo que sería exagerado de mi parte. Entonces, por hoy es todo. Platicamos el siguiente sábado y si necesitan algo, pues me dicen y con mucho gusto lo vemos. Muchas gracias, señor.